Hola, esta es otra clase de cinemática. El tema del día es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vamos a ver la teoría y también vamos a ver algunos ejemplos de práctica. Mientras el auto cae, el hombre dice, va de 0 a 100 km por hora en unos 3 segundos. Cuando se quiere especificar las características de un auto, entre otras propiedades, se especifica cuánto tiempo tarda el auto en ir desde el reposo hasta tomar la velocidad de 100 km por hora. ¿Cuál es la magnitud que definimos al dar esos datos? Por ejemplo, acá en este aviso especifican: acelera de 0 a 100 km por hora en 3,4 segundos. La magnitud de la que estamos hablando en el dibujito es la aceleración. La aceleración media se define como el cociente entre lo que cambia la velocidad y el tiempo en el cual cambia esa velocidad. O sea, sería variación de velocidad sobre variación de tiempo. El chiste acá es que la información esta de que va 0 a 100 km por hora en unos 3 segundos no tiene nada que ver con cuál sea la potencia del motor, sino que el auto está cayendo por la acción de la gravedad. Entonces, a mí, supongo que por un defecto profesional, se me ocurrió pensar en si la persona que hizo el dibujo, el chiste, había hecho las cuentas, ¿sí? Como para que esta definición sea la aceleración de la gravedad. Entonces vamos a hacer las cuentas, a ver si ir de 0 a 100 km por hora en unos 3 segundos corresponde a la aceleración de la gravedad, que ustedes supongo ya conocen, ¿no? ¿Cuál es la aceleración de la gravedad? 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces vamos a calcular la aceleración con estos datos, ¿sí? La velocidad final es 100 km por hora, la velocidad inicial es 0. Y esa variación de la velocidad la consigue en 3 segundos. Bueno, como yo quiero que la aceleración me dé en metros sobre segundo cuadrado, los 100 km por hora los tengo que pasar a metros por segundo. Lo volvemos a hacer como hicimos en la clase pasada, ¿sí? Haciendo el método de pasaje de unidades, ¿sí? Multiplicando por una fracción que tenga la equivalencia entre kilómetro y metros. Un kilómetro es lo mismo que 1000 metros. Lo ubico de esta manera como para que kilómetro se simplifique con kilómetro. Y ahora hago una fracción para sacarme de encima la hora, ¿sí? Poniendo que una hora es igual que 3600 segundos, armo la fracción y entonces hora se va con hora y me queda en metros por segundo. Esto me da más o menos 28 metros por segundo. O sea que la aceleración media sería 28 metros sobre segundo sobre segundo. Y eso da aproximadamente 9,3 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? O sea, se ve que el autor del chiste hizo la cuenta, ¿sí? Porque dice en unos 3 segundos, ¿sí? Le da más o menos, no es exactamente 3 segundos, ¿sí? Debería ser para que dé 9,8, ¿sí? O sea, un número más grande que 9,3. Entonces, el número en vez de ser 3 segundos debe ser 2,8 o algo así. Pero bueno, redondeando, está bastante bien. Bueno, entonces el auto pasa de una velocidad de 0 a una velocidad de más o menos 30 metros por segundo, eso en 3 segundos. Ese cambio lo sufre en 3 segundos. Su gráfico entonces podría ser alguno de estos, ¿sí? Fíjense acá, empieza con velocidad 0 y a los 3 segundos tiene velocidad 30. Empieza con velocidad 0 y a los 3 segundos tiene velocidad 30. Empieza con velocidad 0 y a los 3 segundos tiene velocidad 30. ¿Cuál de estos tres será? Porque si yo pienso en la definición de aceleración media, la aceleración media en los tres es la misma, ¿sí? ¿Sí? Porque en los tres casos la variación de velocidad es 30 metros por segundo
y ese cambio de la velocidad ocurre en 3 segundos. Por lo tanto, la aceleración es 30 metros por segundo sobre 3 segundos, o sea, 10 metros sobre segundo cuadrado. Pero pasan diferentes cosas. En los 3 aumenta la velocidad, pero en este caso, en el primer caso, en el primer segundo aumenta 10 metros por segundo, en el segundo segundo aumenta 10 metros por segundo, en el tercer segundo aumenta 10 metros por segundo. O sea, siempre la velocidad aumenta al mismo ritmo. Se dice que la aceleración es constante. En cambio, en estos, la aceleración va cambiando. Lo que tendríamos que definir entonces es lo que se llama la aceleración instantánea. La aceleración instantánea se interpreta como la pendiente de la recta tangente a la gráfica b de t en cada instante considerado, ¿sí? Yo acá lo que veo es que la aceleración es siempre la misma en el primer caso, ¿sí? En el segundo la aceleración se va achicando y en el tercero la aceleración se va agrandando. Vamos a hacer un paréntesis acá, porque este tipo de gráfico ya vimos algo parecido cuando en las clases anteriores. Fíjense. Esta placa ya la habíamos visto. Cuando yo grafico la posición en función del tiempo, la pendiente de la recta tangente a la gráfica x de t representa la velocidad instantánea. O sea, si yo estoy graficando posición en función del tiempo, que la gráfica sea empinada o chatita, va a implicar, ¿sí?, que la posición cambie rápidamente, o sea, tenga mucha velocidad, o que la posición cambie lentamente, o sea, vaya lento, la velocidad sea chica. Entonces, cuando yo grafico la posición en función del tiempo, la pendiente es la velocidad. Si yo, en cambio, grafico la velocidad en función del tiempo, que la gráfica sea más o menos empinada tiene que ver con que la velocidad cambie rápido o despacio. Entonces, si yo tengo acá el gráfico BDT muy empinado, ¿qué quiere decir? Que la velocidad está cambiando muy rápido, va muy acelerado. Si en cambio veo que el gráfico BDT es medio chatito, ¿sí?, ¿qué quiere decir eso? Que la velocidad cambia muy poquito en el tiempo, o sea, está poco acelerado. Y si, como en este caso, ¿sí?, veo que siempre tiene la misma pendiente, lo que estoy diciendo es que la velocidad aumenta siempre al mismo ritmo, o sea, la aceleración es constante. Este es el caso que vamos a estudiar ahora. El movimiento en el cual la aceleración es constante se llama movimiento rectilíneo uniformemente variado. Estos son variados cualquiera. Este es el uniformemente variado, el que tiene aceleración constante. Vamos a verlo en detalle. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, el móvil se mueve con la aceleración constante. La gráfica BDT entonces es una recta donde la pendiente, obviamente en una recta, es siempre la misma, la aceleración es constante. Bastará que yo conozca 2 puntos de tiempo y velocidad para que yo pueda calcular la aceleración media haciendo delta V sobre delta T. Y esa aceleración media también va a ser la aceleración que lleva constantemente, o sea, la aceleración instantánea coincide con la aceleración media calculada en cualquier instante. Si yo de esta expresión de la aceleración media despejo la velocidad, ¿sí?, porque delta V es v final menos v inicial y delta T es T menos T0. Si yo despejo de ahí, llego a esta expresión, que es la ecuación horaria de velocidad para un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Con esta ecuación, que es la ecuación de esta recta, yo voy a poder conocer la velocidad en cualquier instante de tiempo. Vamos a verlo en un ejemplo. El gráfico siguiente representa la velocidad en función del tiempo de un móvil A que se mueve en una trayectoria rectilínea.
El gráfico entonces es una recta de pendiente positiva, por lo tanto la aceleración es positiva. Tengo dos datos de tiempo velocidad. Esos dos datos de tiempo velocidad yo puedo calcular la aceleración media. Primero saco el delta v. ¿Cuánto cambió la velocidad? Pasó de 20 a 50, su cambio es de 30 metros por segundo. ¿Y en qué intervalo de tiempo ocurrió eso? En 4 segundos. Entonces, la aceleración media la podemos calcular teniendo en cuenta que se puede calcular como delta v sobre delta t. Cambió 30 metros por segundo en 4 segundos, la aceleración vale 7,5 metros sobre segundo cuadrado. La aceleración medio positiva, ¿sí? Y eso se ve representado en que la pendiente de la recta es positiva. Lo primero que me voy a hacer es un esquema. Normalmente cuando tengo algún problema que resolver, me hago un esquema, un dibujito, en donde se vea el móvil, el sistema de referencia que elegí. Yo elegí un sistema de referencia, supongamos que es una ruta, en el kilómetro 0 está Buenos Aires, el móvil tiene velocidad positiva, quiere decir que se mueve en el mismo sentido que el sistema de referencia, del sentido positivo del sistema de referencia. Yo adopté el sistema de referencia positivo hacia la derecha, entonces el móvil se está moviendo hacia la derecha. Cuando el reloj marcaba 1 segundo, su velocidad era 20, y cuando el reloj marcaba 5 segundos, su velocidad era 50 mayor. Ven que el vector velocidad es siempre positivo y cada vez mayor, va en aumento la velocidad. La aceleración es positiva, y eso quiere decir que es un vector que apunta también como el eje más x, ¿sí? La velocidad y la aceleración son vectores. Los vectores adoptan el signo más o menos según que apunten a favor o en contra del sistema de referencia que elegí. Cuando velocidad y aceleración tienen el mismo sentido, en este caso los dos son positivos, entonces el móvil está acelerando. Si velocidad y aceleración apuntan en contra, uno positivo y otro negativo, entonces el móvil está frenando. Bueno, entonces voy a escribir la ecuación horaria de la velocidad. Primero escribo la ecuación genérica, la que vale para cualquier movimiento uniformemente acelerado. V de t es igual a v inicial más aceleración por t menos tiempo inicial. Para poder armar la ecuación específica para este movimiento, yo tengo que rellenar estas tres cosas, ¿sí? Yo tengo que saber un dato de tiempo-velocidad y aparte conocer la aceleración. Un dato de tiempo-velocidad podría ser que a la 1 la velocidad es 20, o si quiero podría poner que a las 5 la velocidad es 50. Cualquiera de los dos me va a dar la misma recta. Bueno, entonces yo elijo que a la 1 la velocidad es 20, que la aceleración es positiva y vale 7,5. Esta es la ecuación. Con esta ecuación yo puedo contestar cualquier pregunta que me hagan sobre la velocidad. Por ejemplo, ¿cuál es la velocidad en t igual 3 segundos? Simplemente voy a reemplazar donde dice t, la variable independiente, pongo 3 segundos y hago la cuenta, ¿sí? Entonces reemplazamos y 3 segundos menos 1, 2, por 7,5 son 15, más 20, 35. Entonces, al tiempo 3 segundos, la velocidad vale 35 metros por segundo. Lo podemos mirar acá, en el gráfico. A los 3 segundos, la velocidad vale 35 metros por segundo. También puedo contestar una pregunta como inversa, ¿sí? ¿En qué momento la velocidad es 30 metros por segundo? Entonces yo ahora sé que la velocidad es 30 y quiero saber en qué momento, ¿sí? Voy al gráfico, según el gráfico es a las 2 y pico. Vamos a ver, la gráfica siempre me va a dar más o menos el valor. Si yo quiero el valor exacto, necesito armar la ecuación. Entonces yo quiero saber en qué momento la velocidad es 30. Bueno, en la ecuación de velocidad que tengo acá, voy a poner 30 acá
y reemplazar. Pongo 30 metros por segundo donde dice B y la variable T es la incógnita, despejo de acá y me da 2,33 segundos. ¿Sí? 2,33 segundos, la velocidad es 30. Bueno, hasta ahora pudimos decir en cada instante cuál es la velocidad. Ahora nuestro objetivo va a ser poder contestar en cada instante cuál es su posición. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para averiguar la posición del móvil en cada instante en un movimiento rectilíneo uniformemente variado? La clase pasada llegamos a esta placa rosa que dice que el desplazamiento siempre se puede calcular como el área encerrada entre la gráfica BDT y el eje de los tiempos en el intervalo que yo quiera considerar. ¿Sí? O sea, si yo conozco el gráfico BDT de la velocidad en función del tiempo, puedo sacar el desplazamiento mirando el área que queda encerrada. Y en nuestro ejemplo, movimiento rectilíneo uniformemente variado, yo conozco el gráfico BDT. Es la recta que vimos recién. Acá tenemos el gráfico de B en función de T. Así que la idea es sacar el desplazamiento a partir de ver el área que quedó encerrada entre la gráfica BDT y el eje de los tiempos. Esta gráfica se puede sacar fácil porque está constituida por un triángulo y un rectángulo. Lo hacemos. Calculamos el desplazamiento a partir de la gráfica de BDT mirando el área que queda encerrada entre la gráfica y el eje de los tiempos. Entonces, esta figura la desglosamos en dos, el rectángulo y el triángulo, y vemos cuál es la expresión del cálculo de la superficie del rectángulo. Sería la base delta t por la altura B0, y del triángulo la base, que es delta t, por la altura, que es delta b, sobre 2. Haciendo las cuentas, llego entonces a esta ecuación, que es la ecuación horaria de posición para un movimiento rectilíneo uniformemente variado. X en función de t. Como ven, es una ecuación cuadrática. Vamos a tener que saber manejar la ecuación cuadrática. Volvamos al ejemplo del móvil A. Teníamos todo sobre su velocidad, sabemos todo sobre su velocidad. Entonces, ¿cómo hacemos para saber cuál es la posición de este móvil en cada instante? Bueno, tenemos la ecuación genérica de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esta. Tenemos que poder armar esta ecuación. Para armar la ecuación, uno lo que necesita es un dato de tiempo, su velocidad en ese momento y su posición en ese momento. Y aparte, conocer la aceleración. O sea, son 4 cosas que necesito para poder armar la ecuación. Una terna tiempo, posición, velocidad y la aceleración. Y tengo que saber manejar una ecuación cuadrática. ¿Sí? ¿Qué representación tiene una ecuación cuadrática? Eso lo tendrías que saber de matemáticas. ¿Sí? Vamos a refrescarlo un minutito. ¿Sí? Para eso te muestro un lugar que hay en internet de una universidad de Colorado que tiene varios modelitos como este. En este caso es un tema matemático lo que resuelve, pero tienen varios temas físicos que pueden ser interesantes para nuestra materia. Bueno, acá tengo la gráfica de una ecuación cuadrática, que formalmente en matemáticas se la nota así. ¿Sí? Un término cuadrático, un término lineal, un término independiente. Las parábolas pueden ser con la concavidad así para arriba o para abajo. Eso va a depender del signo del coeficiente que acompaña al término cuadrático. ¿Sí? En este caso es un 1. ¿Sí? Entonces, si yo pongo números positivos, la parábola es sonriente, digamos. ¿Sí? Cuando más chiquito es el número, más achanchada está. ¿Sí? Más aplastada está. Cuando es más grande el número,
más cóncava es. Ahora, si el número es negativo, la concavidad es hacia abajo, ¿sí? Entonces, un poco triste, digamos. Entonces, con número negativo, en el coeficiente que acompaña el término cuadrático, la concavidad es hacia abajo. Con un número positivo, es hacia arriba, ¿sí? Bueno, entren acá y jueguen un poquito para darse cuenta cuáles son los factores que determinan la forma de la parábola. Nosotros volvemos ahora a física, entonces. Entonces, tenemos la ecuación cuadrática que vamos a armar con los datos que tenemos. Yo sé que al tiempo 1 la velocidad es 20. El problema es que no conozco cuál es la posición. Para poder armar esta ecuación yo necesito un dato extra, algo que no está acá, ¿sí? Entonces, tenemos un dato extra. El dato extra que voy a poner es que al tiempo 1, cuando la velocidad es 20, el móvil está en la posición 100, ¿sí? Entonces, datos extra se los doy. Digo que cuando la velocidad era 20 metros por segundo, al tiempo 1 segundo, la posición era 100 metros. Ahí está el móvil en la posición 100 metros, cuando su velocidad es 20, al tiempo 1 segundo. Esos tres datos son estos tres que voy a poner acá. Y aparte sé que la aceleración es 7,5. Entonces la ecuación me queda así. Esta es la ecuación que va a regir todo el movimiento de este móvil A. Con esto yo puedo contestar lo que quiera, ¿sí? Lo que quiera puedo contestar. El gráfico va a ser una parábola con cavidad hacia arriba, porque la aceleración es positiva, ¿sí? Como la aceleración es positiva, la aceleración es lo que acompaña al término cuadrático, el coeficiente que acompaña al término cuadrático. Que la aceleración sea positiva o negativa va a determinar que la parábola sea sonriente o triste. En nuestro caso es con la concavidad hacia arriba. Entonces, para averiguar dónde está la 5, simplemente lo que tengo que hacer es reemplazar donde dice t un 5, ¿sí? Entonces ponemos 5 donde dice t y hago toda la cuenta. 5 menos 1, 4 por 20, más 100. Todo esto hago la cuenta y me da 240. Entonces, al tiempo 5, la posición es 240. Entonces, cuando el reloj marcaba las 5, la velocidad era 50 y la posición es 240. Puedo preguntarme también dónde está al tiempo 0 segundos. Entonces pongo 0 acá, despejo. Hago la cuenta y me da 83,75. Entonces al tiempo 0, la posición es 83,75. Y podría contestar también cuánto se desplaza entre t1 igual 1 segundo y t igual 5 segundos. Lo que me fijo es, el desplazamiento es posición final, la posición a los 5 segundos, menos la posición inicial, la posición al segundo. Entonces, como a los 5 segundos estaba en 240, me queda 240 menos la posición que tenía 1 segundo, 100 metros, 140. Quiere decir que entre la 1 y la 5, el móvil va desde la posición 100 hasta la posición 240. Se desplaza 140 metros hacia la derecha. Toda esa información la puedo poner en un gráfico. Entonces voy a dibujar una parábola que tenga concavidad positiva y que al tiempo 0 esté en 83, al tiempo 5 esté en 240. Acá tengo la parábola. Normalmente vamos a graficar la posición y la velocidad uno abajo del otro para ver su correspondencia. ¿Ven? Yo sé que al tiempo 1 la velocidad es 20 y en ese momento la posición es 100. Al tiempo 5 la velocidad es 50 y en ese momento la posición es 240. En el gráfico x de t, que es una parábola sonriente porque la aceleración es positiva, ¿sí?, veo que la tangente
la pendiente de la recta tangente va aumentando. ¿Por qué? Porque la velocidad va en aumento. Acá tiene la velocidad 20 metros por segundo y acá tiene una velocidad de 50 metros por segundo. Es más empinada la gráfica ahí. Y aparte el otro dato que sacamos era que al tiempo cero la posición era 83. ¿Sí? Ahí está. Si me hubieran preguntado solamente cuál era el desplazamiento entre la 1 y las 5, por ahí en vez de ponerme a hacer todas estas cuentas que hice, hubiera recurrido al método gráfico, porque como yo tengo el gráfico de b en función de t, para sacar el desplazamiento entre la 1 y la 5, lo único que tengo que hacer es sacar el área que quedó encerrada ahí, ¿sí? Entonces, el cálculo de desplazamiento por el método gráfico simplemente hubiera sido hacer esta cuenta, ¿sí? Entonces, tengo que sacar el área de esta figura, la divido en el rectángulo, en el triángulo. El rectángulo tiene base 4 y altura 20. 4 segundos por 20 metros por segundo sería el área azul, más el área rosa, que sería base 4, altura 30. Entonces es base por altura sobre 2. 4 segundos por 30 metros por segundo sobre 2. Hacemos la cuenta y da 140. ¿Ven? Si yo solo quisiera sacar cuál es el desplazamiento entre la 1 y la 5, en vez de ponerme a hacer todas estas ecuaciones, directamente miro el gráfico y hago el cálculo del área. Bueno, acá terminamos la clase por hoy. Te espero en la próxima clase de cinemática. Mi nombre es Cecilia Sobico.